¿Listo? Perfecto, muy bien. A ver, ok. Bueno, perdón, un saludo para los que nos ven desde casa, un saludo y un abrazo. Como siempre les digo, espero que estén muy bien y especialmente espero un día verlos aquí. Ok, vamos a avanzar en este proyecto de estudiar el Evangelio de Juan. Ya superamos el 50% del Evangelio, del libro, ¿sí? Ya pasamos más de la mitad y seguimos avanzando. Y la semana anterior eh, nos quedamos, ¿se acuerdan? Al final tratamos o traté de extenderles una invitación. La invitación fue a decirle a Dios, a ver, la invitación fue confíen en Dios. La invitación fue a que al final de la reunión todos pudiéramos salir de aquí y pudiéramos decirle esto, al menos allí en lo profundo del corazón, decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a confiar en ti. Eso es lo que voy a hacer, voy a confiar en ti. Pero les dije que Dios no espera que ustedes y yo cometamos un suicidio intelectual. Dios no espera que yo confíe en Él así a ciegas y absolutamente, sin no tener una evidencia, sin no tener argumentos, sin no tener algo que me demuestre que Dios es digno de toda mi confianza. ¿Sí? Y nos dimos a la tarea de hablar de este acto maravilloso en el momento en que ustedes y yo le entregamos nuestra vida a Cristo y Él empezó a transformar nuestras vidas. ¿Sí? El impacto que provocó aquella verdad en cada uno de ustedes, aquella verdad cuando nosotros entendimos que todo lo que habíamos hecho mal se nos había perdonado, que se nos había adjudicado un perdón completo, incondicional, que habíamos sido amados incondicionalmente, como ya lo estamos estudiando, que habíamos sido salvados, que habíamos sido rescatados, que Dios nos había devuelto la vida eterna y además, que habíamos vuelto a reconciliarnos con Dios y había empezado este maravilloso proyecto que se había perdido en el pasado. ¿Se acuerdan? ¿Cuál proyecto? El proyecto de una vida nueva. Cuando el hombre pecó, mandamos al basurero el proyecto que Dios tenía con nosotros. Era un proyecto perfecto, era un proyecto en donde íbamos a vivir eternamente, era un proyecto donde Dios nos había creado en una perfecta armonía, en armonía con la creación, en una armonía perfecta con la creación, en armonía perfecta con Él, en armonía perfecta con nosotros y en armonía perfecta con el semejante. Vivíamos en un lugar que era perfecto, ¿sí? Y Dios en ese lugar había planeado ser nuestro proveedor. Había seguridad social perfecta, había provisión perfecta, igual para todos. Era el paraíso. ¿Sí? Pero el hombre tenía que estar de acuerdo con ese proyecto y el hombre no estuvo de acuerdo. Rompió relaciones con Dios y mandamos al abismo aquel maravilloso proyecto de armonía en el que fuimos creados. ¿Sí? Cuando Jesús aparece, por eso es que la Biblia enseña que Jesús es el segundo Adán. ¿Por qué? Porque habla de sí de una segunda creación, pero de una nueva creación. ¿Sí? Por eso dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Dios rescata. Cuando Jesús resucita, cuando Jesús se levanta de entre los muertos, Él rescata aquel proyecto que se había ido al abismo. Nos devuelve la vida eterna y Él se convierte en nuestro proveedor, en nuestro pastor. Él va adelante, como ya lo vamos a ver. Él empieza a cuidarnos, a guiarnos, a conducirnos. Él empieza a añadir luz a nuestras vidas, las tinieblas empiezan a desaparecer y empezamos a ir en la dirección correcta. Empezamos a vivir finalmente la vida que Él planeó que viviéramos. ¿Sí? Entonces, cuando examinamos todo esto, hicimos este recorrido,
Lo hicimos con el propósito de que ustedes y yo nos diéramos cuenta de que efectivamente la magnitud de este milagro hacía de Dios un ser absolutamente confiable. ¿Sí? Y basado en ese acto, en ese evento de nuestro nuevo nacimiento, en esa transformación maravillosa que todavía no deja de cesar, basados en eso, es que Dios nos dice, o que la semana anterior los invité a decirles, ¿sabes qué, Dios? Viendo todo lo que has hecho en mi vida, todo lo que has cambiado, todo lo que has transformado, todos los milagros que has llevado a cabo, yo creo que sí eres digno de toda mi confianza. ¿Sí? ¿Sabes qué? Voy a confiar en ti. Y bueno, les dije que en el cielo posiblemente Dios nos volvía a ver y nos decía, qué bárbaro, ahora sí que me conquistaste. No. Y fue cuando terminé diciéndoles, que si no fuera como Dios es, o porque Dios es como es, esta relación entre Dios y nosotros no prosperaría, no tendría ningún futuro, ¿sí? Pero les dije que sí iba a prosperar. ¿Por qué? Porque ese que entró al corazón se va a encargar de finalmente todo lo que Él planeó, todo. Entonces la idea era decirle a Dios, ¿sabes qué? Eres digno de toda confianza. Así es que tienes toda la libertad de entrar y hacer todo el trabajo con la profundidad con la que has planeado en mi vida. Haz lo que quieras en mi vida. Eres digno de toda mi confianza. Y les dije que no es porque Dios necesita nuestra confianza, no. Dios no la necesita. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué decirle esto? Por esta razón. Si no lo copiaron, copien. La única forma en la que ustedes van a ver a Dios actuando es cuando creen. Dios actúa cuando nosotros creemos. ¿Sí? La incredulidad no honra a Dios. La incredulidad es pecado. Y en la incredulidad Dios no se va a manifestar. Así es que dijimos que no es que Él necesite nuestra confianza, sino lo dijimos por el hecho de que Dios actúa solamente cuando nosotros creemos que Él puede hacer estas cosas. ¿Sí? Así es que en aquel momento la oración llegó delante de Dios y entonces Dios decide lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y empieza este maravilloso proyecto de una respuesta a todas las necesidades de estas personas. Vamos a empezar leyendo, Roger, versículo 4, capítulo 11, versículo 4. Versículo 4, listo, adelante. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Exactamente, es decir, cuando Él dice esta enfermedad no es para muerte, significa, ¿sabe qué significa? Presten atención. Ok, les anticipo, como siempre, trato de ir rescatando frases que son claves en cada verso, ¿sí? Frases a través de las cuales Dios intenta poner en nuestras manos una verdad, un principio, y en el transcurso o en el desarrollo de la enseñanza vamos a irlos juntando todos, vamos a irlos amalgamando todos. Llega un momento en donde necesito que junten todos para poder ver la idea general, para que podamos ver la idea general. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista, vamos a irnos deteniendo en frases claves. No es para muerte, ¿sí? Es la primera frase en este versículo. Lo que Jesús intenta decir en este punto es que esta no es una despedida definitiva. ¿Sí? Yo hoy les puedo decir que el próximo sábado, por ejemplo, no va a haber reunión. Y les voy a decir, bueno, nos vemos hasta dentro de 15 días. Pero eso no es una despedida definitiva. Nos vamos a ver dentro de 15 días, ¿sí? Lo que pasa es que la muerte sí es una despedida definitiva de este mundo.
de esta estructura en la que vivimos. Cuando Dios decide, o cuando Dios decida que ustedes y yo nos vayamos, nos vamos a tener que despedir. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, nos vamos a tener que despedir. Y cuando Jesús habla de esta enfermedad de Lázaro, habla, escuchen, no de que él nunca vaya a morir. De hecho, murió adelante en la historia, ¿sí? No en esta historia, pero Lázaro muere, posiblemente muere de vejez. Pero él no está hablando de que él no va a morir nunca, no, sino que esta enfermedad, esto que está ocurriendo, no es la despedida definitiva de Lázaro. ¿Sí está claro? Eso es lo que él intenta explicar. Ok, así es que empieza a explicar lo que Dios va a hacer. No pierdan de vista, porfa. Recuerden las circunstancias que todos están viviendo. ¿Sí? A mí me parece extraordinario, y tengo que recordárselos otra vez, me parece extraordinario ver cómo Dios siempre hace coincidir las vidas de ustedes, lo que ustedes están viviendo, con las enseñanzas que estamos estudiando. Me parece extraordinario. O sea, es una forma en la que Dios nos está diciendo: yo voy acompañándolos ahí al lado, voy delante de ustedes, yo sé lo que están viviendo. Y esto que están escuchando y que están aprendiendo es lo que necesitan saber hoy. ¿Sí? Dios, ¿se acuerdan lo que dijimos la vez pasada? Dios es un maestro que va al día, no va atrasado en las enseñanzas. Así es que a partir de este momento, Él empieza a explicar lo que Dios va a hacer a través de esta petición. Recuerden, hubo una petición. Les dije que la íbamos a ver como una oración. La petición de Marta y de María, hermanas de Lázaro, era una oración. Les dije que la íbamos a ver así. Así es que ya estaba la petición. Háganse de cuenta que en este momento, cuando ustedes hacen una oración, y me voy a meter allí en los problemas de ustedes, cuando ustedes hacen una oración, cuando elevan una oración a Dios, ustedes no ven el momento en que Dios recibe esa oración, es decir, cómo la recibe. Ustedes nada más oran y creen o confían en que Dios está escuchando, pero a partir de ese momento Dios empieza a preparar un proyecto de respuesta. ¿Sí? Por eso el título de la enseñanza de esta noche, un proyecto de respuesta. Hay oraciones que tienen muchos elementos, tienen tantas, hay circunstancias por las que ustedes están pasando que son tan complicadas, o por las que hemos pasado tan complicadas, que ustedes y yo no somos capaces en una oración de lograr considerar, de lograr ver, de lograr reunir todos los elementos que necesitamos llevar hasta la presencia de Dios. No somos capaces. ¿Sí me explico? Cuando ustedes le piden a Dios que cumpla su voluntad en sus vidas, entonces Dios empieza a preparar un proyecto de respuesta. Porque, escuchen esto, no es solamente un aspecto de sus vidas, no es solamente una enfermedad, una operación, no es solamente algo, un detalle específico con el que Dios está tratando. No, el proyecto de respuesta de Dios tiene que considerar todos los aspectos que tienen que ver con sus vidas, toda su vida completa. Dios no solamente está viendo un detalle, sino toda la vida. Así es que Dios empieza a trabajar, y eso es lo que nosotros vemos en la historia. Cómo se va desarrollando en el corazón de Dios todo este proyecto de respuesta. ¿Sí? No pierdan de vista eso, si no se van a extraviar en la historia. A partir de este momento en donde Dios, ya lo vamos a ver adelante, donde Jesús decide quedarse 2 días más donde está, ya allí comenzó la respuesta a la necesidad que expresaron la familia de Lázaro. ¿Sí está claro? Ok, entonces, esto nos va a permitir entender que no siempre las cosas se van a responder en el tiempo y en la forma en la que ustedes quieren. ¿Sí? Pero definitivamente, escuchen, definitivamente, cuando la respuesta venga, eso sí, cuando la respuesta venga, vamos a descubrir, como les dije, que si hubiera sido o hubiera venido cuando yo quise,
entonces no hubiera sido tan maravillosa. Viene, o cuando venga, va a ser de acuerdo como Dios lo planeó y en el tiempo en el que Dios lo planeó, ¿sí? Y será maravilloso. Vamos a ver que como Él planea las cosas en sus tiempos y de acuerdo a sus planes, son maravillosas las respuestas. ¿Sí está claro? Es maravilloso ver cómo Dios concibe sus respuestas. Así es que el plan de Dios es mucho más amplio. Empezamos a entender que los planes de Dios son mucho más amplios, aunque nuestra petición, vuelvo y repito. A ver, ubiquen esto porque siempre va a pasar así. Recuerden esto, Dios siempre responde más abundantemente de lo que ustedes alcanzan a imaginar. Siempre será así. ¿Sí? Nunca pierdan de vista esto. En las peticiones, cuando ustedes oren, en las peticiones ustedes se van a dar cuenta de que hay circunstancias que son tan complejas que no alcanzamos a expresar en una oración todos los detalles, todas las necesidades o todos los elementos que tenemos que considerar en esa oración. Y tampoco nos imaginamos la magnitud de la respuesta que necesitamos. Algunos solamente dicen, necesito dinero y punto. ¿Sí? Y posiblemente hasta un número en la cabeza tenga. ¿Sí? Pero la mayoría de las veces nosotros ignoramos qué tipo de respuesta o el tamaño de la respuesta que necesitamos. Y en toda respuesta de parte de Dios, por simple que parezca, hay algo, hay un elemento central que es lo que Dios busca siempre resaltar. Escuchen, es su poder. ¿Sí? Nunca pierdan de vista esto. Cuando Dios trae una respuesta, lo que Él quiere resaltar es su poder. El poder de Dios que está trabajando en nuestras vidas de dos formas. Cuando yo veo la respuesta y la respuesta es de Dios, porque el poder de Dios está claro, es evidente delante de mis ojos, entonces eso produce dos cosas en mí. Primero, fortalece mi relación con Dios. Es decir, mi fe se ensancha, se profundiza. ¿Sí? Escuchen esto porque esto es muy importante. Esto es el día a día de ustedes. ¿Sí? Cada vez, esta vida, Dios no diseñó la vida como la estamos viviendo. La vida que ustedes y yo estamos viviendo es el resultado de haber roto relaciones con Dios. ¿Sí? Y haberle entregado la administración de este mundo a otra persona que no es Dios. Así es que esta vida, tal y como hoy la estamos viviendo, con todas las tristezas, angustias, muerte, violencia, problemas, todo lo que ustedes y yo vivimos hoy, esto no fue planeado por Dios así. Y todas estas cosas nos van a acompañar hasta el último suspiro. ¿Sí? Así es que esto que están escuchando tienen que sabérselo al dedillo. ¿Sí? Tienen que saberlo manejar. Cuando viene la respuesta y la respuesta es de Dios, Dios hace algo. ¿Qué hace? Nos fortalece. Aumenta nuestra confianza en Él. Cuando yo digo que nuestra fe se ensancha, lo que quiero decir es que nuestra capacidad para confiar en Él crece. Eso es lo que intento decir, ¿sí? Nuestra relación con Él, la cual está ligada a través del vínculo llamado fe, eso se fortalece, pero además hace algo más, ¿sí? Al mismo tiempo, Él, cuando fortalece nuestra fe, cuando aumenta nuestra confianza en Él, hace algo más. Al mismo tiempo va desarrollando sus planes en mi vida. ¿Sí está claro? Ok, así es que vamos a ver este proyecto de respuesta. Jesús dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así es que la petición ha llegado a la presencia de Dios y entonces, en los términos que vienen, a ver, aquí necesito que presten mucha atención en este detalle. Hay algo que se lee entre líneas. En una lectura superficial,
no la vamos a ver fácilmente. Pero hay algo que leemos entre líneas, hay una forma absoluta como el grupo de personas que está involucrado en este problema está enfrentando esta situación. ¿Sí? Les voy a decir qué es. ¿Qué es? Ellos están confiando absolutamente en Dios. ¿Sí está claro? Confiando absolutamente en Él. La manera como se están entregando en estas circunstancias, como están viviendo estas circunstancias, la manera en la que ellos están poniendo sus vidas completamente en las manos de Dios, esto le permite a Dios llevar a cabo algo. Esto le permite a Dios hacer algo. La parte central de este proyecto de respuesta a la necesidad que ellos tienen. Es decir, esta respuesta, dicho de otra forma, le va a permitir a Dios hacer lo que Él planeó hacer. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de mi reacción, yo le permito a Dios cumplir su voluntad o no. ¿Sí? Así es que si yo se lo permito es un verdadero milagro. ¿Sí? Pero también puedo no permitírselo. Así es que ellos, en especial esta familia, la familia de la historia, su actitud ante la prueba es tal que le va a permitir a Dios glorificarse, engrandecerse delante de los ojos de todos los que están presenciando el problema, glorificarse a través de las vidas de ellos y a través de sus vidas. ¿Sí? Eso es lo que dice. ¿Para qué? A ver, Alex, ¿para qué quiere Dios glorificarse? Bueno, por una sencilla razón. Y vuelvo a lo que les dije hace un minuto. ¿Para qué? Para que nuestra confianza no se base en alguna persona. ¿Sí? Hace unos días les conté o les compartí acerca de esta señora con la que me topé en la calle y le hablé, le expliqué muy rápido el plan de salvación y horas después ella estaba estaba invitando a Jesús al corazón, etc. Y hemos estado conversando y he visto algunos cambios en ella, pero ella, aunque he tratado de hacérselo ver, no lo está entendiendo. Ella se volvió a mí, a confiar en mí, a confiar en una persona. ¿Por qué? ¿Cómo sabe, Alex? Porque me ha llamado varias veces para pedirme dinero. ¿Sí? Entonces ya tuve que decirle que no era yo Dios, que no soy yo quien la va a sacar adelante, que no soy yo su proveedor, ¿sí? Que acaba de empezar una relación con el dueño de todas las cosas, con el soberano del universo, ¿sí? Así es que es muy importante que cuando Dios se glorifique delante de nuestros ojos, Él lo hace con un solo propósito. ¿Cuál? Que ustedes no se vuelvan a los hombres. Que ustedes no cometan el error de confiar en alguna persona, en alguna circunstancia o en alguna cosa, sino en el único fundamento que nos puede dar una seguridad perfecta. Se llama Jesucristo. ¿Sí? Él es el único que nos va a poder guardar en pie, firmes en cualquier circunstancia que vayamos a enfrentar. Jesucristo. No un hombre, no una cosa, no una persona. ¿Sí? Así es que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en algo o en alguien, entonces vamos a empezar a vivir en angustia. ¿Oyeron? En angustia. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a intentar sostener a esa persona. Voy a intentar sostener o confiar en esta persona, descansar en esta persona o descansar en algo. Y eso, en lugar de producir confianza, produce un nuevo tipo de ansiedad, un nuevo tipo de preocupación. Entonces, no olviden esto. Cuando yo me vuelvo a las cosas o a las personas y empiezo a confiar en ellas y no en Dios, entonces se despierta una preocupación y una ansiedad. ¿Sí? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Cuando un hombre tiene una necesidad material
y le pide a Dios, vamos a decir que este hombre ora día y noche y le pide a Dios que le provea vamos a hablar de millones, todos los millones que necesita, todos los millones posibles que se puedan guardar en una caja o en una cuenta, no sé, vamos a suponer que Dios le concede la petición, ¿sí? Vamos a suponer que Dios escucha la oración y se la concede, y esa persona alcanza tener todos los recursos que necesitaba, todos, ¿sí? De tal forma que ya no necesite nada más, ¿sí? Ya no tiene que ocuparse del tema dinero, ya no más, olvídese del dinero, ya tiene todo y más de lo que necesitaba, suplió toda su necesidad y todavía tiene mucho. ¿Sí está claro? Aparentemente ya no tiene nada de qué preocuparse. La pregunta es, ¿encontró una fuente de descanso y de seguridad? Les pregunto, ¿encontró una fuente de descanso y de seguridad en eso, en todo eso que ahora tiene, en todo eso que ahora acumuló? No, ya no. Ahora entró en otro tipo de angustia, de tal forma que lo único que hizo fue cambiar una angustia por otra. ¿Cuál es la nueva angustia? La angustia de cuidar las cosas que ahora tiene en exceso. ¿Sí me explico? Ahora cambió una angustia por otra. A ver, Alex, quiere decir que entonces los que no se preocupan o no quieren preocuparse por lo que tienen que comer mañana, viven más en paz que aquellos que sí se preocupan por el pan de cada día. No funciona así. Unos viven preocupados por unas cosas, otros viven preocupados por otras, pero nadie está absolutamente seguro, nadie. ¿Oyeron? Así es que unos viven preocupados por algo y otros por otras cosas, pero nadie descansa, nadie vive descansado, ¿sí? Así es que Dios establece este proyecto de respuesta, empieza a desarrollarlo, y el elemento central es que esto le permita a Él glorificarse. No pierdan de vista eso. Vuelvo a la historia, ¿sí? El proyecto de respuesta. ¿Cómo sé yo que la respuesta viene de parte de Dios? Porque Dios va a empezar a ser glorificado, ¿sí? Dios va a empezar a ser engrandecido delante de nuestros ojos. Es decir, va a manifestar. Ya llegó, ahora sí. Aquí estoy. Dios va a empezar a manifestar. Cuando yo hablo de glorificarse, de que Dios se glorifica, ese fue un amén, es que todavía no sabe decir amén. Fue amén, estoy de acuerdo, dice. Cuando yo digo que Dios se glorifica, lo que intento decir es que Dios va a manifestar lo que Él es. ¿Sí? Dios se va a engrandecer a través de lo que Él va a hacer. Lo que Él intenta es que nuestra fe se fundamente, tenga una base. ¿En dónde? En Él. Eso es lo único que Él quiere. Que nuestra fe esté absolutamente basada en Él y que se pueda lograr esta respuesta sin que nos cause daño. A ver, Alex, ahora sí estoy enredado. ¿Qué quiere decir que nos cause daño? El daño en esta situación, en un problema, en una prueba, es que ustedes cometan el error de confiar en ustedes. A ver, lo voy a decir diferente. Dios no quiere que nosotros suframos daño. ¿Cómo vamos a sufrir daño? Confiando en nosotros. ¿Cómo no vamos a sufrir daño? Cuando confiamos en Él. Esa es la razón por la que Dios tiene que glorificarse. Si Dios se engrandece delante de mis ojos, entonces yo automáticamente voy a confiar en Él y evito el daño. ¿Sí? Pero si Dios no es glorificado, yo voy a confiar en mi astucia, en mi sabiduría, en mi poder, etcétera, etcétera, en lo que yo puedo o en mis recursos. Y eso es precisamente lo que Dios intenta hacer.
Que no confiemos en nosotros mismos, en lo que somos, en lo que tenemos o en lo que hacemos. Que lejos de producir fe, sí saben esto, ¿verdad? Cuando ustedes confían en lo que tienen, a ver, vuelvo con los ejemplos. El día que a mí me detectaron estos problemas en la espalda, me dijeron, tienes 2 hernias, esto, lo otro. La primera persona que vi fue un especialista X. Les puedo pasar el nombre para que no vayan y no cometan ese error. Me vio y seguro, la verdad no sé qué fue lo que vio, seguro pensó que tenía dinero. Inmediatamente me dijo, mijo, porque era colombiano, me dijo, mijo, esto se arregla de una sencilla forma, tienes que operarte. Y así, ¿sí? Me dice, ¿y cuánto cuesta la operación? Me dice, ¿cuánto fue? 10 millones, 20 millones, no sé, por ahí. Y yo le dije, ve, gracias. Si yo hubiera tenido ese dinero, yo hago la operación, porque ustedes no saben el dolor que yo tenía. Yo hubiera, es más, yo le hubiera dicho al doctor, doctor, ¿sabe qué? Quíteme la columna. No quiero la columna ahí ya. Si eso provoca este dolor, no la quiero ahí, quítela. Ahí me quedo acostado toda la vida en una cama, pero quítela. Si hubiera tenido ese dinero, yo me opero. ¿Sí? Eso es confiar en lo que yo tengo, o en lo que yo hago, o en lo que yo soy. Gracias a Dios, no lo tenía. No lo tuve. Entonces Dios empezó a guiar las circunstancias de otra forma hasta llevarme a la respuesta, al proyecto de respuesta. ¿Sí? Pero el punto está en que Dios no quiere que yo confíe en mí. Yo empecé a buscar diferentes especialistas, diferentes opiniones, etcétera, hasta que di en el blanco del procedimiento correcto. Y Dios corrió con todo. ¿Sí? Con todo. Y hasta la fecha no ha dejado de ser una enorme bendición. Así es que no confíen en ustedes. ¿Cuándo confío yo en mí? Cuando confío en lo que soy, en lo capaz que soy, en lo que tengo o en lo que hago. Y eso, lejos de producir fe, escuchen, eso no produce fe, nos lleva a una angustia natural. ¿Sí? No sé si me están siguiendo. Estoy tratando de explicarles o de enseñarles cómo leer sus vidas de la forma correcta. Muchas veces ustedes se descubren angustiados y no saben por qué. ¿Sí? En los problemas, la mayoría de las veces, esta angustia natural que viene, esta ansiedad, se da porque toda mi confianza está en lo que yo soy, en lo que yo tengo o en lo que yo soy capaz de hacer. Es Dios diciéndome, te estás haciendo daño. Estás confiando en otra fuente que no soy yo. ¿Sí? En cambio, cuando la gloria y la respuesta, cuando ustedes se dan cuenta de que esta respuesta viene de Dios, no tienen la menor duda de que proviene de Dios, nuestra vida entonces se fundamenta en Él, se cimenta en Él y tenemos la oportunidad maravillosa de ahora sí glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Sí está claro? ¿Cómo? A ver, Alex, ¿cómo se glorifica a Dios? Bueno, una forma es dando gracias. La gratitud es muy importante en medio de las pruebas. Pero la otra es diciendo quién es el autor y el consumador de ese milagro en mi vida. ¿Sí? Diciendo quién es el que directamente está relacionado con todas las cosas que están pasando en mi vida. Y me refiero a Dios. Y además que estas cosas no nos permitan confiar en nosotros, que la respuesta no nos haga un arrogante. ¿Sí? Que no haga de nosotros un arrogante, que no haga de nosotros personas autosuficientes, que no afecte en lo más mínimo nuestra relación con Dios. Esto es lo que Dios intenta salvar y rescatar cada vez que Él intenta glorificarse en nuestra vida. Ok, cuando Dios da una respuesta, tiene que cuidar
todos estos aspectos. ¿Se dan cuenta de lo frágiles que somos? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de qué tan fácilmente podemos desviarnos y entrar en una condición de angustia? ¿Se dan cuenta que cuando Dios planea una respuesta a nuestras vidas, tiene que considerar todos estos detalles? Tiene que cuidar todos los aspectos de nuestra vida. Yo no sé cómo hace Dios. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes han oído hablar de la presión atmosférica? Sí, eso que está ahí encima, justo encima de la coronilla de todos ustedes. La presión atmosférica. Alex, ahora sí, ¿qué tiene que ver la presión atmosférica con la gloria de Dios y lo que estamos viendo? Estoy hablando de todos los detalles, ahora que hablaba con doña Mari, acerca de la creación y cómo Dios reacondicionó este lugar donde vivimos, que llamamos tierra, cómo Dios lo reacondicionó para que ustedes y yo, para que fuera posible nuestra vida en este lugar. Escuchen, ¿sí? Escuchen. La presión atmosférica, si ustedes saben cuál es el planeta más cercano al Sol, a ver, ¿quién lo sabe? ¿Quién dijo? Mercurio. ¡Qué bárbaro! Este muchacho está, qué bárbaro, Walter. ¿Saben cuál es la presión atmosférica en Mercurio? La presión atmosférica de Mercurio es 900 veces más grande, casi 1000 veces más fuerte que la de la Tierra. A ver si me entienden, para ponerlo en perspectiva. ¿Saben a qué es equivalente una presión atmosférica 900 veces mayor a la que en este momento está sobre nuestra cabeza? ¿Saben a qué es equivalente? Es equivalente a la presión que ustedes experimentarían buceando a 1000 metros de profundidad. Es decir, la presión de esta cantidad enorme de agua a 1000 metros de profundidad sobre el cuerpo de un hombre es la presión que ustedes y yo experimentaríamos si estuviéramos en Mercurio. Sin embargo, les pregunto, ahí donde están sentados, ¿ustedes sienten la presión atmosférica? No me mientan. ¿Ustedes la sienten? No, ni siquiera se siente. Es más, podemos hasta brincar aquí, ¿sí? Está ahí sobre la cabeza, pero no la sentimos, la presión atmosférica. Es más, hay algunas veces, ¿saben cuándo la siento yo? Por lo menos yo, cuando tengo dolor de cabeza o cuando estoy inflamado, cuando hay un virus o una enfermedad que inflama el cuerpo y me agacho y siento que la cabeza se me va a explotar. Ahí sí siento la presión atmosférica, pero el resto del tiempo, en condiciones normales, no la siento. Es más, podría casi que decir que no existe. Pero al decirles esto, ahí está, sobre cada una de sus cabezas, la presión atmosférica. Y está de una manera tan maravillosamente diseñada por Dios, que ni siquiera somos conscientes de ella. ¿Sí? De la misma forma, Dios mantiene, de la misma forma en la que Dios mantiene nuestros pies sobre la tierra, gracias a la gravedad, a esta presión, de la misma forma, Dios está trabajando en cada una de sus vidas, viendo todos los detalles, con un solo propósito, escuchen, con un solo objetivo, llevándonos a confiar en Él. Escuchen esto, no hay, y ahora se lo voy a decir con toda convicción, no hay una sola oración que ustedes hagan en esta vida que sea conforme a la voluntad de Dios, que Dios no vaya a responder. Yo no les puedo decir la forma, ni le puedo decir el tiempo, pero la respuesta vendrá. Si es conforme a la voluntad de Dios, la respuesta vendrá, porque ese es su proyecto. Su proyecto es llevarnos a confiar completamente en Él, ¿sí? Así es que cuando ustedes y yo lo vemos en cada situación, como construyendo, fortaleciendo, trayendo aliento, gozo, renovando nuestras fuerzas, aumentando nuestra confianza en Él y no llevándonos a buscar nuestra propia gloria,
Esto lo único que hace es que el Hijo de Dios, que Dios mismo sea glorificado en cada uno de ustedes, en cada una de las circunstancias que vamos a vivir. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ok. Cuando le mandaron a decir, el que amas, ¿sí? Voy a recordarles un par de detalles muy importantes. Cuando le mandaron a decir a Jesús, Jesús, el que amas está enfermo, les comentaba que esta expresión que se usó para describir la palabra amor, el que amas, este verbo en el griego original, expresa un amor compartido, es un amor recíproco. Habla de un amor correspondido, un amor que va en dos direcciones. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos. La palabra expresa o habla de un amor que se comparte. Pero en el versículo 5, este versículo que estamos viendo, y amaba a Jesús, ya la expresión es diferente. El verbo que se utilizó aquí en el griego original, este verbo, cuando él dice y amaba a Jesús, esta expresión, este verbo que se usa en este pasaje, ya no es el mismo. No habla de un amor en dos direcciones. Habla de un amor infinito en una sola dirección. ¿Sí? En una relación entre dos partes está la parte que ama y la parte amada. ¿Sí? La expresión que se usa en este versículo 5 tiene que ver con la parte que ama, no con la parte amada. La parte que ama decidió absolutamente, infinitamente, sin límite, amar a la parte amada, independientemente de las características de la parte amada. ¿Sí? Fue una decisión divina. Y la podríamos decir de esta forma: la persona que tú amas, ¿sí? El que te ama, los que te amamos, a los que tú amas, te pedimos que intervengas. ¿Sí? Así es como podríamos leer esto. Cuando viene esta expresión, cuando leemos esta expresión en el pasaje, nos confirma que Jesús amaba a Lázaro, amaba también a María y a Marta, pero Dios usa una expresión que es diferente. Esta expresión tiene que estar delante de sus ojos constantemente. Nunca pierdan de vista esta expresión, y menos cuando se encuentren en el horno de prueba. ¿Cuál expresión, Alex? El amor de Dios. Nunca pierdan de vista que Dios decidió amarnos infinitamente. Dice: con amor eterno te he amado, por tanto, nunca cambiaré contigo. Dicho de otra forma, dice: porque para siempre son sus misericordias. ¿Sí? Nunca pierdan de vista el amor de Dios. Es infinito. Y les dije que esta expresión que se usa en este versículo 5 es exactamente la misma del versículo 16 de Juan 3. ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión, amó Dios al mundo, cuando Dios decidió amar al hombre, Dios no tomó salud, no tomó en cuenta nada de lo que ustedes y yo hacemos. A ver, no sé si entienden esto. Esta decisión que Dios tomó de darle el visto bueno a la creación, es decir, que ustedes y yo existiéramos, esta decisión se tomó en la eternidad pasada. Ni siquiera la creación terrenal había sido hecha. Ni siquiera la creación angelical había sido hecha. Cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu habían tomado ya la decisión de darle el visto bueno a la creación. Y les pregunto, ¿ustedes creen que Dios no sabía que ustedes y yo le íbamos a fallar? ¿Ustedes creen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu no sabían que el hombre no iba a estar de acuerdo con este proyecto de perfección en el cual Dios los puso? Ellos lo vieron todo. ¿Sí? Dios ya lo sabía, y aún así, a sabiendas de que nosotros le íbamos a fallar y nos íbamos a volver contra Él,
Dios le da el visto bueno a la creación. ¿Sí? Ok, no pierdan de vista eso. Cuando Dios decide amar al hombre, Dios definitivamente no tomó en cuenta lo que ustedes y yo hicimos o vamos a hacer. No lo tomó en cuenta. No tomó en cuenta ninguna de nuestras estructuras de corrupción, de maldad. Sencillamente decidió amarnos de una manera infinita, sin que el hombre lo mereciera, sin que el hombre lo ganara, sin que el hombre hiciera algo para obtenerlo, o pudiera luchar por ese amor y alcanzarlo, o se esforzara para obtener ese amor. No. Normalmente sí, esto sí es cierto. Normalmente en la vida decimos que los hijos, las esposas o los esposos somos queridos o somos amados por esto. ¿Por qué? Porque hay un amor que se corresponde. Y por esa razón, escuchen, por esa razón es que ustedes y yo pasamos por la vida y cometemos el error de pensar que todas las relaciones son condicionadas. El amor está condicionado. Te doy si me das. Respondo si tú me respondes. Te trato bien si me tratas bien. ¿Ven? En la vida parece que el amor lo tenemos que ganar. ¿Cierto o no? Claro, y ahora entramos a una relación con un ser que antes de que yo existiera decidió amarme, y entonces yo entro en un caos porque no sé cómo tratar con este ser que decidió amarme independientemente de cómo soy, independientemente de todos mis errores, aún como creyente. Dios decidió amarme, pero cuando llegamos a esta relación con Dios, con este ser, no es un amor que nosotros nos podamos ganar. Curiosamente, sí. Naturalmente ustedes y yo se van a dar cuenta, al ir avanzando en sus vidas como creyentes, se van a dar cuenta de que al ir avanzando, hacen cosas pensando que pueden ganarse el amor de Dios. ¿Sí? A ver, vuelvo y repito. Hay algo que es parte de nuestra naturaleza. Curiosamente, siempre estamos tratando de hacer cosas para agradar a Dios y pensamos que de alguna manera nos podemos ganar el favor de Dios. Esto no existe. Esto no es cierto. Esto está muy lejos de la realidad y es muy importante entender que el amor de Dios, ninguno de ustedes y yo se lo puede ganar. Nadie. Si ustedes logran entender esto, si al menos uno me logra entender esto, yo me doy por satisfecho. Voy a intentar decirlo de otra forma. Ustedes leen porque ustedes creen que van a agradar a Dios. Ustedes oran porque creen que van a agradar a Dios. Ustedes regalan un tratado porque creen que esto hace más por ustedes delante de Dios. Ustedes hacen todo lo que hacen porque piensan que con eso van a agradar más a Dios. Y no es cierto. Ninguna de estas cosas es cierta. Y es muy importante entender por eso que el amor de Dios no se lo gana a nadie. El amor de Dios nos lo regalaron. Es gratis. Fue por gracia. Es un regalo. Eso sí. Es un regalo que yo tengo que aceptar. Está al alcance de todos los hombres, pero yo lo tengo que aceptar. ¿Sí? Este día o esta noche, al venir a esta reunión, el amor de Dios ninguno se lo puede ganar. Cuando ustedes vienen a esta reunión, no piensen que Dios los va a amar más por haber venido a la reunión. ¿Sí me explico? Dios los ama al margen de si están aquí o no están aquí, o no hubieran podido venir. ¿Sí? Al margen de lo que ustedes y yo hagamos, Dios nos ama. Y nos ama de una manera absoluta, infinita, completa. Ustedes no tienen que hacer nada para ganarse ese amor. No es algo que ustedes están ganando, ni es algo que van a obtener un día. No, ya lo tienen. Todos los que le hemos entregado nuestra vida
Todos ya lo tenemos. ¿Saben qué significa esto? Voy a hacer el papel del diablo. ¿Saben qué significa esto? Significa que cuando ustedes se equivoquen, Dios los sigue viendo exactamente igual. Entiendan lo profundo de esta verdad. A ver si alguien me está entendiendo. ¿Qué pasa si a mí me llegan a decir, Alex, no importa lo que hagas? A partir de aquel día en que invitaste a Cristo a tu corazón, ya no importa lo que hagas, no importa la forma en la que vivas, no importa cuántas veces te vayas a equivocar, Dios te sigue amando igual. ¿Qué les dice eso? ¿A qué los invita eso? Les pregunto, ¿los invita a vivir una vida libre, a la libre, haciendo lo que quieran, viviendo como les dé la gana, mal? ¿O los invita a cuidar sus vidas, a cuidar esta relación que han establecido con Dios, porque el amor del que fueron objeto es inconmensurable? Y además, inmutable, no cambia. ¿Sí? La persona que piense que puede salir de aquí a vivir como antes vivía y peor, porque ya fue amado infinitamente y va para el cielo, no entendió el amor de Dios. ¿Sí? Lo interpretó mal. Dios nos ama al margen de lo que ustedes y yo hagamos, estemos o no estemos aquí. Al margen de lo que hagas, Dios nos ama. Y nos ama de una manera tan absoluta. No es algo que ustedes están ganando, no es algo que ustedes están obteniendo, es absoluto. ¿Sí? Así es que, ¿qué intento decirles? Cuando ustedes se acerquen a Dios, no traten de convencerlo, a ver si ubican esta conducta. Cuando ustedes se acerquen a Dios, no traten de convencer a Dios del amor que Él ya les tiene. ¿Sí? A ver, ¿quiénes de ustedes, no me levanten la mano, quiénes de ustedes llegan después de cometer un error con un látigo y empiezan a darse en las espaldas, tratando de lastimarse, tratando de autoflagelarse, de arrancar lástima del cielo, se están dando con aquel chilillo por encima, no sirvo para nada, eres un gran pecador, eres menos que basura, etcétera, 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 y levantan los ojos al cielo a ver si Dios tiene una lágrima en el ojo, y ustedes dicen, uy, voy bien, voy súper bien, ahorita le saco 2 lágrimas, y ya sé que me va a perdonar. ¿Cuántos? Todos. Todos hacen exactamente lo mismo, pero es porque olvidan esto que les estoy explicando. Ustedes no tienen que convencer a Dios de que los ame como Él ya los amó. No lo tienen que convencer. ¿Sí está claro? Si ustedes se pueden acercar a Él, o sea, podemos acercarnos a Él, hoy podemos acercarnos a Él, es por una única razón. ¿Saben por qué? Porque Él ya abrió un camino vivo y nuevo, directo hasta Él, a través de Jesucristo. Él los ama como los ama, con amor eterno, un amor que no cambia, únicamente porque ustedes tienen algo allí en el corazón que es perfecto delante de Él. Es la única razón por la cual ustedes y yo vamos a abrir los ojos en el cielo un día. Porque Cristo está en el corazón. Porque si Él se lograra salir y Dios viera desde el cielo la vida de Alex otra vez sin Cristo en el corazón, ahí desaparezco. Me cae un rayo y desaparezco. ¿Sí está claro? Pero como Él ve a algo perfecto dentro de mí, es en sus méritos. Dios nos ve revestidos con un traje, revestidos de la pureza, la perfección y la justicia de Cristo. Esa es la razón por la que vamos a abrir los ojos en el cielo. Y esa es la razón por la que somos el objeto de un amor que es incondicional, no
cambia. Escuchen, a ver si lo graban allí en la mente. El amor de Dios por ustedes no cambia. Sea que se equivoquen, sea que vivan en el error, sea lo que sea que pase, sea que el día de mañana ustedes me digan, Alex, o sea, la saqué del estadio con lo que hice, no sabes lo que hice. O sea, fue un verdadero desastre la caída, el pecado, las consecuencias. Quiero que sepan que Dios sigue amándolos exactamente igual. Y todo se convierte en un problema en la mente, nada más. Volver a Dios es un problema de la mente, nada más, porque Dios nunca cambia, y el día en que cambie dejará de ser Dios. Así es que Dios puso a nuestro alcance esta manera maravillosa de relacionarnos con Él. ¿Cómo? Como le expliqué a Oscar el otro día, lo único que él tenía que hacer es aceptar ese amor que se expresó de una forma infinita en la cruz del Calvario, que está dispuesto para todos los hombres o disponible para todos los hombres. Dios puso esto al alcance de todos los hombres, pero no todos los hombres quieren. Y al cielo se va voluntariamente. ¿Cómo, Alex? Aceptando ese amor. Porque sí, el amor de Dios, para que se haga una realidad en nosotros, el amor de Dios tiene que aceptarse. ¿Oyeron? ¿Y lo aceptamos cuándo? Cuando invitamos a Cristo al corazón. ¿Sí? En ese momento hacemos una realidad del amor de Dios en nosotros. Así es que, repito, vuelvo al pasaje de Juan 3:16. Cuando ustedes y yo, cuando el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree, significa, lo puedo parafrasear de esta forma, para que de manera personal, cada persona que quiera creer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el hombre decide aceptar esta expresión infinita del amor de Dios, entonces este amor que ya fue expresado absolutamente, se convierte en una realidad en la vida de ustedes. ¿Sí está claro? Este amor, voy en una dirección, ¿sí? A ver si me siguen. Este amor, cuando ya está allí en el corazón, este amor le permite a Dios algo, hacer algo, que empezar a desarrollar su plan en mi vida, empezar a desarrollar todas las cosas maravillosas que Él ha planeado. Primero, entra al corazón, ¿sí? Cambia, el día en que Jesús entra al corazón de un hombre, Él cambia mente y corazón. ¿Sí entienden esto? Si Dios no cambiara la mente y el corazón, ustedes y yo no podríamos tener relación con Dios. Dios tiene que cambiar nuestra mente y el corazón. Alex, pero ¿y el cuerpo? No, un momento. Dios no cambia el cuerpo. Por eso, por esta razón, ¿cuál razón? La que ustedes y yo nos quedamos viviendo en el vecindario de lo que fuimos en este cuerpo, es por esa razón todas las luchas que experimentamos siempre, las caídas, toda esta disyuntiva en la que siempre nos planteamos o hacemos la voluntad de Dios o hacemos la nuestra. Sí, es por esa razón, pero este cuerpo un día será transformado también, ¿sí? Cuando seamos arrebatados. Pero por lo pronto, en este instante, cuando invitamos a Cristo al corazón, Dios cambia mente y corazón. Si no, sería imposible tener una relación con Dios. Para tener una relación con Dios, reconciliarnos con Dios, Dios tiene que cambiar mi mente y mi corazón, ¿sí? Así es que cuando Él entra, Él empieza a cambiar. Lo primero que hace es cambiar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Empieza un proyecto maravilloso. ¿Cuál? Empieza a cuidar de nosotros, ¿sí? Él se convierte en nuestro pastor y sucede algo que es una cosa así, y eso sí, increíble. Él empieza a hacerse responsable de nuestras vidas. Hay personas que me dicen, Alex, usted no sabe todas las cosas que están ocurriendo en mi vida en este momento, es un desastre. Claro, se acercan a uno pensando que uno tiene un poder mágico
Y no es cierto, ¿sí? Y yo quisiera poderles dar una respuesta, sí, esto se va a arreglar, esto también, ten paciencia, no va a pasar nada, pero no tengo tal capacidad, ¿sí? Y no lo voy a hacer. Así es que, ¿qué es lo que yo les digo? Lo que yo les digo es esto: aquella vida que iba sin un rumbo, que iba a la deriva, que no tenía ninguna dirección, ningún propósito y ningún sentido, a partir del momento en que invitaste a Cristo al corazón, Dios juntó todo aquello que sobró, todo aquello que dejaste, y le está dando sentido. Le va a dar sentido. Todo lo que parecía estar fuera de control, como un barco a la deriva, a partir de ese instante está bajo control. No sé si lo puedan creer o no, pero así es. Todo, cada circunstancia, cada evento, cada cosa que están viviendo, Dios la va a usar para su honra y para su gloria. ¿Oyeron? Tienen que cerrar sus ojos y confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Y que Dios va a usar todas esas cosas para conquistar nuestro corazón. Así es que nunca pierdan de vista esto, que a partir del día en que nacimos de nuevo, Dios se hace responsable de la vida de aquel que ama. ¿Sí? No sé cómo va a ser, pero Dios sí sabe. Solo que, repito y recuerden esto, Él no lo puede hacer, no puede asumir esta responsabilidad hasta que yo no le dé la oportunidad para hacerlo. Pero constantemente Dios está promoviendo y está buscando establecer esta relación con todos los hombres. ¿Sí? Esto es con todos. Así es que trato de terminar ese paréntesis. Si Dios ha amado a todo el mundo como lo ha amado, tengan la absoluta seguridad de que a todo el mundo, a todo ese mundo que está allá afuera, escuchen, un día Dios le va a dar la oportunidad a cada hombre de estar sentado en una reunión como estas. ¿Oyeron? Así como todos ustedes tuvieron esta oportunidad, Dios le va a dar la oportunidad. En algún lugar del mundo, escuchen, en algún lugar, en todos los lugares donde se está compartiendo esta enseñanza o esta expresión de amor o este tema, en el último lugar donde ustedes se lo puedan imaginar, alguien puede sentarse. Si les dije, no sé si les compartí esto, no, creo que no. Hace unos días fue la campaña evangelística en París, Francia, de la iglesia, y el pastor que fue a predicar allá a París, al final, ya después se convirtieron alrededor de unas 35 personas entre los 2 días de la campaña, sábado y domingo. Este hombre al final estaba con su esposa en un café restaurante, y se sentaron, solamente estaban ellos en ese lugar, pero a los minutos de haber entrado, entraron 2 mujeres. Al rato de estarlas observando, este creyente se dio cuenta de que era la mamá y la hija, ¿sí? Y no pudo evitar pensar o ver, prestar atención a la conversación, porque la muchacha, la hija, empezó a llorar, y lloraba profundamente, ¿sí? Entonces, el creyente, el pastor, empezó a hablar con su esposa. Es una persona que no habla francés, y es una persona que habla inglés, es un inglés reducido, digamos que limitado de alguna forma, y Dios puso en su corazón hablarle a la muchacha. Así es que empezó a hablar con su esposa y le dijo, es mexicano, entonces le dijo a su esposa, le dijo, me voy a aventar, me voy a aventar, me voy a entrar a esto, espero que Dios me esté guiando. Y se puso de pie antes de que ella se fuera, tomó un tratado en francés
Y fue hasta la mesa donde estaban ellas, se acercó y le dijo a la muchacha, les preguntó que si hablaban inglés. Hablaban un inglés perfecto. Y él empezó con su inglés a hacerles varias preguntas. Entonces él le dijo esto, le dijo, quiero disculparme porque no pude evitar pensar o no pude evitar ver lo que está ocurriendo, ¿sí? La escena en la que estás, las lágrimas, la angustia, etc. Y le dijo, Dios puso en mi corazón regalarte esto. Este folleto habla de cómo establecer una relación personal con Dios. En ese momento, nos contaba el pastor, que en ese momento a la muchacha se le desencajó el rostro porque lo que él no sabía era que su mamá en ese instante le estaba diciendo que tenía que acercarse a Dios. ¿Sí? Y en el momento en que ella, su mamá, le está diciendo tienes que acercarte a Dios, posiblemente ni siquiera tenía una relación personal con Dios. En ese momento se levanta un completo extraño del otro lado del planeta que Dios sentó allí con un propósito, y este hombre le dice cómo establecer una relación personal con Dios. La muchacha quedó impactada, le dijo, me voy a leer esto, lo otro. Él ya se devolvió a la mesa y a los minutos ellas se fueron. Claro, él quedó con la idea de que pudo haber hecho más, pudo haber ido un poco más allá, pudo haberle explicado todo el plan de salvación, pudo haberle invitado a tomar la decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue suficiente. ¿Sí? Esto habla o esto les confirma que Dios no solamente busca, Él promueve todas las circunstancias para acercarse al hombre, y tarde o temprano lo hace. ¿Sí? Tarde o temprano, Dios, que ama a todo el mundo, le va a dar la oportunidad de estar sentado en una reunión como esta escuchando el Evangelio. A todo el mundo. ¿Sí? En algún lugar, en el lugar en el que ustedes menos se les ocurra o menos lo piensen, alguien se va a levantar, les va a regalar un tratado y les va a empezar a hablar de Jesucristo. Y les va a decir, Jesucristo cambió mi vida y quiere cambiar la suya. ¿Sí? En cualquier lugar, Dios que nos ama, Dios que ama al hombre y sabe lo que nosotros necesitamos, se los aseguro, escuchen, Dios va a mover todo para que tengamos la oportunidad de oír este mensaje con toda la claridad que es necesaria. No, nunca pierdan de vista esto. Ningún ser humano partirá de esta tierra a la eternidad sin haber escuchado este mensaje con toda claridad. Nadie. ¿Oyeron? Ninguno. Aún la persona más lejana, de la tribu más lejana, aquellos que creen en el Dios Sol o en Umbagua, si ese hombre o esa mujer se preguntan quién es ese Umbagua y si se llama Umbagua, créanme, se los aseguro, Dios enviará un misionero hasta ese lugar que le explique que no se llama Umbagua, se llama Jesucristo. Pero todos recibirán la oportunidad, todos, de oír con claridad, ¿sí? Y así como ustedes están este día aquí, o algunos ya estuvieron, y hoy traen hasta visitas o invitados, están escuchando con claridad, todos tuvimos esta oportunidad de escuchar esto, de invitar a Jesús al corazón, de que lo teníamos que invitar a vivir al corazón, que Él podía cambiar nuestra vida, etcétera, 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 que íbamos directo al infierno, pero que ya no. Todo esto que ustedes y yo hemos escuchado, todos tendrán la oportunidad. Ok, así que a la hora en que empezamos a entender este amor, hasta donde lo podemos entender, ¿sí? Vamos a ir creciendo en él. No pierdan de vista esto, porque para eso son los problemas. Dice la Biblia que el plan de Dios es que ustedes y yo conozcamos. Claro, este no es un proyecto que se termina en este lugar.
No, cuando la Biblia habla de que ustedes y yo, de que Dios nos va a llevar a conocer las dimensiones del amor de Dios, es decir, la longitud, la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios, quiero que sepan que esto nos tomará toda la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un ser infinito. A ver si explico este detalle. Ustedes no van, cuando partamos de esta vida a la otra, cuando este retraso de la eternidad llamado tiempo, porque eso es el tiempo solamente existe en esta dimensión, ¿sí sabían eso? Dios es eterno. El tiempo fue un retraso entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Dios nos puso aquí para que tomemos una decisión, nada más. Pero cuando este tiempo se acabe, esta estancia temporal termine, nosotros vamos a ir a un proyecto que es eterno. Esto no es algo vago y sin sentido. Como decían mis hijos, ay, qué pereza ir a adorar a Dios toda la eternidad. O sea, qué bárbaros. Algunos no saben si van a abrir sus ojos en el cielo y ellos ya tienen pereza de ir a adorar a Dios por toda la eternidad. Qué lujo, ¿verdad? O sea, a ver, ustedes, al partir a este proyecto eterno, no crean que van a un proyecto vago, mal planeado, sin sentido. No, ese no es el plan de Dios. Vamos a un proyecto perfecto, absolutamente definido por Dios. ¿Sí está claro? Ustedes y yo allí vamos a comprender, ahora sí, la anchura, la profundidad, la longitud, la altura del amor de Dios. Pero primero, este amor tiene que aceptarse. ¿Oyeron? Una vez que lo aceptamos, todos los que aquí hemos tomado esta decisión, debemos vivir, voy a usar una expresión, no se me ocurrió otra, perdón, debemos vivir en la frescura de este amor. Ustedes tienen que crearse un carnet, ¿sí? Y ese carnet se va a llamar el carnet de los frescos. Tienen que ser, cuando se equivoquen, tienen que ser como una lechuga, pero fresca, ¿verdad? No esas todas achicopaladas ya. El carnet de los frescos, ¿a qué me refiero? Alex, cuando ustedes se acerquen a Dios, no se acerquen para convencer a Dios de que los ama. Ya no sé de cuántas formas decirles esto. Sí, yo espero que esta idea, esta verdad, quede allí en el corazón. Cuando ustedes se acerquen, no se acerquen pensando, convenciendo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano. No, necesito que me saques adelante, porque a veces eso es lo que hacemos en las oraciones. Así es como llegamos. ¿Sí? Pero a mí la verdad me encanta cuando me topo con enseñanzas, y ya voy a terminar. Me encanta cuando nos topamos con enseñanzas como estas, donde la misma Biblia hace este trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo de refrescar el amor de Dios. Es necesario que el amor de Dios nos refresque. Vean, yo tengo 23 años de haberle entregado mi vida a Cristo. Y desde el día 1, desde que yo me convertí, yo me acuerdo de estar en una reunión como estas. Y no en una. En mis primeros años de convertido yo iba a 3 reuniones por semana de estas. 2 horas. Viajaba hasta donde ustedes no se pueden imaginar, en bus, a 3 reuniones semanales como esta. Y para mí no había nada más extraordinario que sentarme en ese lugar, escuchar hablar del amor de Dios y todas aquellas dudas, toda aquella incertidumbre, porque quizás venía de cometer un error, de portarme mal, de ceder a una tentación, etc., de descalificarme del amor de Dios, escuchar la incondicionalidad del amor de Dios y salir de esa reunión completamente renovado y restaurado. Ustedes no saben, no puedo recordar cuántas fueron las veces en que esto ocurrió, y por eso amo, me encanta todas estas enseñanzas que nos permiten refrescar el amor de Dios. Es importante, el amor de Dios tiene que refrescarse.
¿Sí? El amor de Dios siempre tiene que estarse afirmando. Es más, el amor de ustedes por los seres que ustedes aman siempre tiene que estar afirmándose. Tenemos que estarle diciendo a las personas que amamos que los amamos. A ver, Alex, una pregunta. ¿No lo saben ya? ¿No es que ya lo saben? ¿O no es que no lo saben ya? Bueno, la verdad yo espero que lo sepan. ¿Sí? Pero si no lo saben, para que no se les olvide, o para que se los digan la primera vez, si es la primera vez, ustedes tienen que recordárselo todos los días. Todos los días. Ustedes no saben si el día de mañana vendrá. Digo, el día de mañana viene, pero yo no sé si ustedes van a estar allí para recibir el día de mañana. Así es que hoy es la oportunidad que Dios les está dando a todos de expresarles el amor a aquellas personas que ustedes aman, ¿sí? Pero, vuelvo y repito, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que tener esta certeza. Así es que este día, repito, si ustedes ya recibieron, si ya invitaron a Jesús al corazón, entonces ya recibieron el amor de Dios. Vivan en la frescura de este amor. Ya dejen de batallar y de luchar por ver si se lo ganan, por ver si lo pierden o lo conservan. No lo hagan. ¿Sí? Esta es una lucha que no tiene ningún sentido, pero si no lo han hecho, no se pierdan la oportunidad de hacerlo. Que la oportunidad de invitar a vivir a Jesús al corazón. Ok, y creo que todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho, ¿sí? Hubiera querido avanzar, pero vamos a dejarlo aquí porque creo que ya es suficiente. Recuérdenme la próxima semana arrancar en el versículo 6. Sí, vamos a arrancar en ese versículo. Versículo 6. Es más, voy a leer nada más para asegurarme de quedar aquí. Dice así del versículo 6 al 9, es lo que vamos a ver. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿Se acuerdan? En el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron a los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez más allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Esto es lo que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Qué significa el día en la Biblia? ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de 12 horas? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo? Eso es lo que vamos a aclarar. Vamos a ir aclarando todos estos conceptos, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. Ok, por hoy vamos a quedar aquí. Vamos a dar gracias para terminar la reunión, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias. Es inevitable, por lo menos para mí, es inevitable exponer mi corazón para tratar de pasar por mi mente todas estas verdades. Y no conmover, que mi corazón no se conmueva al tratar de comprender lo que estás tratando de explicarnos. Ya nos amas. Hay un amor infinito, incondicional, que no cambia, inmutable, que no tiene dimensiones, que es infinito, que ya manifestaste, que ya expresaste por cada uno de nosotros. Lo expresaste en la cruz y lo confirmaste aquel día, en mi caso, hace 23 años, cuando tocaste a la puerta de mi corazón, pidiéndome que abriera esa puerta, que te dejara entrar, para hacer de ese amor infinito una absoluta realidad en mi vida. Gracias por haber intervenido en mi vida, en la de todos nosotros, por haber hecho una maravillosa realidad este amor, porque fue
tan impactante entender no solamente el sacrificio que se llevó a cabo, el juicio que se llevó a cabo, la condenación que se llevó a cabo en aquella cruz. Fue tan impactante entender ese sacrificio que eso conmovió las fibras más profundas de nuestra vida. Entender un amor así fue lo que derribó todos los obstáculos, todos los estorbos, el orgullo, todo lo que había allí dentro, que se había convertido en un verdadero estorbo, algo que no nos permitía acercarnos a ti, algo que nos separaba de ti. Gracias. Gracias porque sin duda alguna no se trata de méritos. No podemos ganarlo, no podemos alcanzarlo en nuestras fuerzas, no podemos hacer nada para merecerlo. Fue un regalo. Pero aún gratis, aún siendo un regalo, teníamos que aceptarlo. Y hoy, 23 años después, hay una profunda gratitud al entender que aún este paso de aceptar este amor, tú lo hiciste posible. Tú me convenciste. Tú nos convenciste. Pusiste en el corazón de cada uno la fe que cada uno necesitaba para dar este paso de fe y entregarte nuestras vidas. Y hoy simplemente es un maravilloso milagro que no deja de brotar, una vida abundante que no deja de surgir. No nos podemos imaginar lo que viene y aún menos nos podríamos imaginar lo que será en la eternidad. Gracias por este tiempo. Guárdanos el resto de la noche, lleva de regreso con bien a casa a todos y prepara nuestro corazón para la próxima vez que nos vayamos a ver, por favor. Te hemos pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.